Muy buenas gatos y gatas del canal, bienvenidos al primer video comentado de Asphalt 9. Hoy tenemos aquí, lo que me hicieran notificaciones masivas y no me dejaran dormir, las notas del parche de la nueva temporada. La temporada eléctrica. Hay muchas cosas que analizar y destacar de ellas, ya que es algo distinta a las anteriores, no solo por los autos, sino por los eventos que tendrá. Así que vamos a dejar de meter más relleno a una torta de cumpleaños y vamos para allá. Primero vamos a hablar de los autos de esta temporada, ya que al final es lo que la gente quiere ver más y eso me da de comer. Tenemos al Rimac Concept _1. También tenemos al Volkswagen Electric R. También tenemos Resser Tachyon Speed Prototype. y por último tenemos al Draco GT. y dos autos más que por alguna razón no han decidido mostrar. Y esos son... Renault Trezor. Toroidian 1 MW. Pondré imágenes referenciales que ojalá no tengan copyright. Ahora sí, ya mencionados todos, vamos a hablar de cada uno de ellos en el sentido de comparación, ya que solo nos dan sus stats a stock. No hablaré mucho de lo estético, ya que cada uno tiene su punto de vista de los autos. Rimac Concept _1. Ok, la traducción de fonética automática es lo mejor. Ahora sí, para que la gente sepa cómo se dice a la hora de hablar de los autos, que algunos no son algo fáciles de pronunciar y prefiero que el programa lo haga por su cuenta. Este auto es equiparable en el rango stock entre el Lamborghini Egoísta y el Trion Nemesis. Viendo sus estadísticas stock, no tienen una velocidad máxima dentro del promedio, pero al ver las 6 estrellas, no me sorprendería que llegue a una velocidad competitiva. Su aceleración es buena a pesar de estar stock. Su manejo es promedio y su nitro es bajo. Si me preguntan a cuál auto es equiparable, podría decir que está entre el Tacrool AT96 Track Version y un Aston Martin Valhalla Concept Car. Si estamos hablando así, podríamos concluir que este auto va a ser uno de los nuevos reyes de clase A, destronando así al reciente Lamborghini SC20. El auto se consigue en evento especial, no sé si en la primera o segunda parte, ya que las notas nos destacan, adelantándome, que el primero Toroidian 1 MW. estará como exclusivo del pase de leyenda y luego el Rimac Concept _1. lo cual no tendría mucho sentido. Siempre el primer evento es el gratuito, pero ya veremos qué pasa la siguiente semana. Ahora vamos al siguiente auto de la lista. Volkswagen Electric R. Lo último que dijo es art, no car, jeje. Bueno, de la clase A pasamos a la clase D. Qué gran cambio. Este auto es equiparable a stock al Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo, lo cual lo defino sí o sí en el auto top de clase D. No sé si al rey definitivo quitándole la corona al TBR Griffith, pero con esa velocidad baja no creo que lo haga, la cual es promedio su clase. Su aceleración es buena y eso que hablamos a stock. Su manejo es bajo, lo cual es típico de los Grand Prix. Desconozco su radio de giro, pero ya deberíamos probarlo en un futuro. Y su nitro, que está en el promedio, pero al menos es más alto a comparación de los otros autos de Grand Prix de la clase D. Este auto sí es de Grand Prix y es de 5 estrellas. Si puedes sacarlo, a buena hora. Ahora vamos al siguiente auto de la lista. Resser Tachyon Speed Prototype. Algo a destacar de este vehículo es que hace algunos días atrás corría el rumor de que este superauto llegaría, ya que en la información del juego, en las licencias, aparecía sin estar en el mismo. Y aquí lo tenemos. Este es el auto equiparable a stock entre el Genly Aquilon y el Tacrool AT96 Track Version. Pero tranquilos, que puede sorprender ya que el auto cuenta con 6 estrellas. Aquí no idolatramos autos, pero como son solo notas de parche, hay que calmar a la gente que ve el video. Su velocidad se acerca a los 400, lo cual puede darle algo de potencial. Su aceleración es promedio, pero puede aumentar. Su manejo es como algunos top de clase S, aunque desconozcamos aún su radio de giro y su nitro es promedio. Esperamos que sea un buen auto, pero al no serlo, al menos va para la colección. Este auto es de Grand Prix y para los que no puedan sacar será un auto para progresar, y si ya tienes muchos autos podría ser de colección. Ahora vamos al siguiente auto de la lista. Draco GT. Vamos a clase B con un auto que es de casa de coches, el típico auto Storybook de cada temporada que lo único que sirve es relleno y me obliga a jugar una semana como enfermo frente al computador pensando en mi existencia y si en verdad debí dedicarle tanto a este juego. Este auto es equiparable a stock entre el Ferrari 488 GTB,
el SSG 003S y el McLaren Elba. Tiene una velocidad de stock algo similar a los coches de rango medio en la clase B, aceleración promedio que no está tan mal, manejo bajo y un nitro también algo bajo. Visualmente se parece a un TBR en clase B. Y ahora vamos a ver los autos que no nos han presentado, pero nos lo mencionan. Renault Trezor. Me corrijo, el auto no sale en las notas, pero sí al fondo de las notas del parche, como pueden ver en la imagen. No tengo ni idea de cómo son los stats, lo único que sabemos es que aparecen las recompensas de la temporada del paso de leyenda. No sé el método de obtener los planos, quizás un desatado, una casa, pero son especulaciones, porque ni las notas no lo mencionan. Toridian 1 megawatt. A pesar de que no se presenta ni en el fondo de las notas, sabemos su método de obtención, que será exclusivo para los miembros del pase de leyenda de acceso temprano. Ahora pasaremos a hablar de las demás cosas de la nueva temporada. Tendremos la casa de coches para el Porsche Taycan Turbo S, pero lo interesante es que regresa para todos los jugadores, hayas pagado o no el pase de leyenda. Se nos menciona la llegada de Asphalt 9 a Xbox, aunque eso ya muchos lo han de saber. Corre a 4K a 120 FPS. Una maravilla el juego en dicha consola por los gráficos. Se nos menciona que el Draco GT. es de pase de leyenda, pero después se nos menciona que el mismo coche estará en la casa de coches, así que técnicamente o el Renault Trezor. es el auto del pase o el coche ya mencionado Draco GT. será de pase y casa, o quizás alguna teoría loca. Hay poca información al respecto, así que atentos a cualquier cosa que pueda pasar. Se nos menciona que hay Grand Prix para el Volkswagen Electric R. y el Resser Tachyon Speed Prototype. de paso un Grand Prix épico del Inferno Automobili Inferno. Así que prepárense para los GP. Los eventos especiales son del Toridian 1 megawatt. y Rimac Concept _1. nuevas casas de coche como Draco GT. y el regreso del Porsche Taycan Turbo S. Se nos menciona que habrá más, pero aún no dicen cuáles. También habrá un desatado del Tactroll AT96 Track Version. Y por último tenemos un nuevo evento llamado True Legend o Verdadera Leyenda, que consiste en quedar en top para poder ganar 250 planos del Band Electrics, 16 piezas y 10 millones de créditos. Técnicamente lo dejarías casi dorado, así que a competir cuanto sale. La Asphalt Series se renueva llegando ahora a Windows, en competición de equipos de 2 jugadores. Nueva temporada en el modo historia, nueva decode para el Ford GT MK2, ya me preguntaba por qué ese vinilo raro en los sobres. Nuevas piezas de carrocería se avecinan para el Lamborghini Huracan Evo Spider y se arreglaron bugs en lo que corresponde a la pista de Outland. Y así terminamos las notas de parche de la actualización que están próximas a salir. Gracias a todos por ver el video, si les gustó dejen un like, un comentario para ver qué debería mejorar. No tendré el mejor audio, pero sí las ganas de hacer contenido. Ahora sí, nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.